Imagina poder entrenar la mente para ver tu futuro como si ya estuviera pasando. Bueno, eso es lo que logra la técnica de la visualización que se utiliza en coaching. Y el día de hoy vamos a revisarlo. Acompáñame. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por estar aquí, por acompañarme. Claro que sí, es la primera vez que das con alguno de estos videos. Bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete a esta comunidad que tiene características particulares. Una de ellas es que tenemos un interés genuino en continuar aprendiendo y profesionalizando el coaching. Pero también por otro lado, te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado alrededor de la motivación y también del desarrollo humano para continuar con nuestra evolución y convertirnos en nuestra mejor versión. Así que quédate en este lugar. El día de hoy quiero hablarte sobre una de las técnicas más utilizadas en el coaching profesional y es la técnica de la visualización. Ahora, ¿por qué la utilizamos muchísimo en el coaching profesional? Bueno, por su alto nivel de eficacia en cuanto al logro de las metas. Y por otro lado, porque al usarla te ayuda a incrementar las probabilidades de éxito en general en aquellas metas o en aquellos sueños que quieres conseguir en la vida. Así que por supuesto que vale la pena echarle un ojo. Pero primero que nada, me gustaría definir a qué me refiero con técnica de visualización. Bueno, la técnica de visualización de forma sencilla la puedes ubicar como una técnica en donde usas tu imaginación para crear imágenes mentales de lo que quieres lograr. Ahora, ¿por qué funciona? Bueno, aquí es necesario enfocarnos en la ciencia detrás de este tema. La técnica de visualización funciona porque nuestro cerebro no sabe distinguir entre lo real y lo imaginado. Es como si, por ejemplo, te imaginas que te estás comiendo un limón. Bueno, pues vas a incluso a sentir la sensación de lo agrio del jugo de limón y no necesariamente lo estás comiendo. Bueno, por supuesto que eso sencillamente es parte de lo que conecta a esta técnica. Por otro lado, también es porque activa el sistema de activación reticular y esto nos ayuda a que el cerebro se pueda enfocar en oportunidades y en todas aquellas cosas que son importantes para ti y que están conectadas con tus metas. Y por último, por supuesto que la técnica de visualización es una herramienta que la utilizan muchísimos atletas y personas de alto rendimiento para llegar más rápidamente a todo aquello que están buscando. Ahora te voy a poner un ejemplo súper sencillo. Imagínate que hay una persona que tiene dificultad para hacer presentaciones en público. Bueno, si utiliza esta herramienta de forma regular y se visualiza como un presentador que tiene más confianza con su público, que transmite sus mensajes con seguridad, que se siente más cómodo frente a la audiencia, bueno, pues esto de forma continua y a través del tiempo, pues tanto la mente como el cuerpo van a comenzar a crear esas experiencias incluso antes de que sucedan en la vida real. Ahora, ¿cómo la utilizamos en el coaching profesional? Bueno, siguiendo 3 pasos súper fáciles. El primero de ellos es que tú puedas definir cuál es la meta que quieres conseguir. Esto es súper importante. En el coaching podemos ver, por ejemplo, en el coaching empresarial, una persona que quiere mejorar su liderazgo o, por ejemplo, que quiere cambiar de carrera o, por ejemplo, que quiere obtener un ascenso o que quiere obtener un incremento salarial. Perfecto. O a lo mejor en el coaching de vida, una persona que quiere mejorar su comunicación familiar o probablemente quiere tener una mejor relación de pareja o probablemente quiere tener una mejor gestión de las emociones. Cualquiera que sea el caso, tú puedes incluir la técnica de visualización para el logro de estas metas. Lo primero que hay que hacer es definir con claridad cuál es esa meta que te interesa. La segunda cosa que hay que hacer es visualizar, pero conectando esa visualización con la emoción. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ya definiste la meta. Ahora es importante que visualices, pero al mismo tiempo a que experimentes cómo te hace sentir el conseguir esa meta en particular. Bueno, ¿cómo te vas a sentir una vez que ya hayas concretado esa meta? Una vez que ya hayas concluido ese proyecto que querías o una vez que ya te conectaste con ese futuro deseado. Y la tercera cosa que hay que hacer, última y no menos importante, es tomar acción. Y en coaching eso
lo sabemos bastante bien. Todo es maravilloso, pero si no tomamos acción y realizamos pasos concretos para conectarnos con el logro de esa meta, bueno, ahí no vamos a obtener el poder total de nuestros ejercicios de visualización. Así que, ¿esto cómo se ve en la práctica? Mira, recuerdo perfectamente el caso de una de mis clientes que precisamente tenía pánico escénico y me decía, bueno, Liliana, es que de verdad me cuesta mucho trabajo hacer presentaciones. Olvídate que si son presentaciones con audiencias enormes, pero presentaciones sencillas en el día a día en la oficina con 10, 20 personas, bueno, me pone súper nerviosa. Bueno, aquí es importante poder concretar en el paso número 3 que te mencionaba, cuáles son los siguientes pasos que la persona va a hacer para acercarse al resultado que está buscando. Y mi cliente hizo la definición de cuáles eran esas acciones que iba a llevar a cabo. Bueno, pues dijo, voy a hacer ensayos, me voy a poner a practicar incluso antes de las reuniones para estar mejor preparada para el momento de la junta. Ahora, esto lo hizo en combinación con los ejercicios de visualización. Y en los ejercicios de visualización ella decía, bueno, la verdad es que a mí me gustaría ser una persona que no lo padece, es decir, que hace presentaciones en público sin sufrirlo, que sencillamente está teniendo una buena conversación o una charla con los compañeros del trabajo, pero sin que eso represente dolor o nerviosismo. Así que claro que aquí tienes una combinación potente de identificar cuál es la meta o ese futuro que se quiere conseguir, identificar cuáles son los pasos concretos o acciones realistas que la persona va a llevar a cabo en el día a día para conectarse con ese resultado, pero por otro lado también llevar la técnica de visualización. Y esas visualizaciones le permiten a la persona poder ver o proyectar una versión de sí misma que está creada hacia el futuro. Ahí es en donde entran estos supuestos y estos escenarios en donde sencillamente ella se veía como una persona más relajada, una persona que comunica mejor y una persona que hace presentaciones en público con mayor confianza y seguridad. Así que bueno, aquí tienes un ejemplo. Pero por supuesto que eso tú y yo lo podemos llevar a la práctica con cualquier otra cosa, con situaciones de la vida o con situaciones personales o profesionales. Claro que aquí tú puedes implementar la técnica de visualización identificando estas tres cosas y eso todavía te va a dar una mayor oportunidad para incrementar tus probabilidades de éxito. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Ahí tienes tres pasos súper fáciles que puedes usar para implementar la técnica de visualización que utilizamos en el coaching profesional y usarla como una herramienta poderosa para conseguir todas tus metas. Bueno, como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video en qué meta te gustaría implementar las visualizaciones. Bueno, pues aprovecho como siempre la oportunidad para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.